Descubrí la infidelidad de mi esposa, entonces abandoné a mi familia y estoy bien con eso. Imagínate por un momento que tu vida parece estable, tranquila, incluso feliz. Piensas que tienes una familia sólida, una esposa que es tu compañera de vida y una hija que llena de luz tu hogar. Crees que todo va bien, que el esfuerzo diario, las charlas en la cena y las citas en pareja mantienen vivo el amor. Pero de un día para otro descubres que todo era una ilusión, que la persona en la que más confiabas escondía un secreto capaz de destruirte. Esa fue mi realidad. Y lo que ocurrió después no es lo que cualquiera esperaría. Descubrí la infidelidad de mi esposa y entonces tomé la decisión de abandonar a mi familia. Y lo más impactante es que hoy, después de todo, puedo decir que estoy bien con eso. No fue una decisión impulsiva, pero tampoco planeada. Fue como si en el momento en que leí aquellos mensajes algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. Recuerdo cada detalle. Llegué tarde del trabajo, había un seminario obligatorio y estaba agotado. Al entrar a la sala vi a mi esposa dormida en el sofá, su teléfono vibró y ahí estaba el mensaje. Era un texto cargado de emoticonos, exactamente como los que yo solía enviarle. Esa pequeña coincidencia fue suficiente para despertar mi sospecha. Revisé el celular y en cuestión de segundos mi mundo se derrumbó. Mensajes, fotos, confesiones íntimas. Todo llevaba al mismo punto, mi esposa me engañaba con alguien que yo conocía, alguien que incluso había estado en nuestra casa compartiendo una barbacoa, riendo con nosotros, fingiendo ser un amigo más. El shock fue indescriptible. En cuestión de minutos pasé del amor absoluto al vacío total. No fue rabia, no fue tristeza, fue una especie de entumecimiento que apagó todo dentro de mí. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de la persona que acababa de traicionarme, pensando que ya nada sería igual. Y lo curioso es que lo que más me sorprendía no era su traición, sino lo poco que parecía importarme después de descubrirlo. Era como si una parte de mí hubiera muerto de golpe y lo único que quedaba fuera un cascarón vacío. Los días siguientes fueron una especie de actuación mecánica. Me levantaba, trabajaba, comía, fingía normalidad, pero no sentía nada. Ni amor, ni odio, ni siquiera dolor. Solo una especie de silencio interior. Nadie notó la diferencia, ni mi esposa ni mi hija. Seguí hablando lo mínimo, moviéndome como un fantasma dentro de mi propia casa. Fue en esos momentos cuando entendí que quizá nunca había sido importante para ellas. Me dolió darme cuenta de que tal vez yo era solo un accesorio en sus vidas, alguien útil mientras cumpliera un rol, pero invisible en todo lo demás. El día que decidí irme fue uno de los más extraños de mi vida. No hubo una gran pelea, ni una escena dramática. Simplemente empaqué algunas cosas, cargué el auto y me marché. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina mientras mi esposa y mi hija hablaban de cualquier tontería sin siquiera mirarme. Fue en ese instante cuando lo entendí todo, no me veían, no me escuchaban, no me reconocían como alguien valioso. Arrojé un vaso contra la pared solo para comprobar si aún existía para ellas. Y aún así, la reacción fue mínima. Ni siquiera el estallido del vidrio logró que me miraran como un ser humano real. Esa fue la señal definitiva. Yo ya no tenía nada que hacer ahí. La confrontación fue breve. Le dije a mi esposa que sabía todo sobre su engaño y lo negó a medias, lo intentó justificar, luego empezó a discutir con nuestra hija. Fue como si yo fuera un espectador en la sala de mi propia vida, invisible, ignorado. Salí, me subí al auto y no volví. Dejé atrás la casa, mi hija, mi matrimonio, todo. Esa noche dormí en un hotel barato y por primera vez en mucho tiempo sentí una extraña calma. Era como si al abandonar todo lo que conocía hubiera dado el primer paso hacia una vida que, aunque incierta, al menos era mía. Los días siguientes fueron un torbellino. Entregué pruebas de la infidelidad al esposo del amante, ignoré las llamadas de mi esposa, renuncié a mi trabajo sin pensarlo demasiado. Simplemente corté con todo. Fue un quiebre radical, desaparecer, empezar de cero, vivir como un fantasma. Y aunque suene doloroso, fue liberador. Comprendí que había vivido demasiados años engañado, sosteniendo una ilusión de familia feliz que solo existía en mi cabeza. La verdad era mucho más fría, no me amaban, no me valoraban, solo estaba ahí porque era conveniente. Comenzó entonces mi vida errante.
Compré una pequeña caravana, me mudé de ciudad, me aislé de todos. Durante meses lloré la pérdida de lo que creía tener, pero luego entendí que en realidad lloraba por una fantasía. La esposa cariñosa, la hija que siempre estaría a mi lado, la familia unida, nada de eso era real. Lo acepté y con esa aceptación vino una nueva etapa. Me desconecté del sistema, dejé de pagar impuestos, de depender de un trabajo estable, de rendir cuentas a alguien. Ahora vivo con lo mínimo, caso, pesco, hago trabajos ocasionales. Soy invisible, pero es una invisibilidad que elegí, no la que me impusieron. ¿Es una vida perfecta? No, a veces me golpean olas de dolor, momentos en que el mundo parece apagarse y la soledad me pesa. Pero aprendí a vivir con ello. Aprendí que la libertad no siempre se ve como la imaginamos. La libertad también puede ser desconectarte del ruido, aceptar que no necesitas demostrar nada a nadie, que puedes existir en tus propios términos aunque eso signifique desaparecer para el resto. Mucha gente me juzgará por haber abandonado a mi hija. Y créeme, ese es el punto más doloroso. No la dejé porque no la amara, sino porque estaba roto, destruido, incapaz de darle lo que merecía. Sé que mi decisión la marcó y me persigue la culpa. Pero también sé que si me hubiera quedado en ese ambiente tóxico, amargado, resentido, hubiera sido peor para ella. A veces lo más cruel es también lo más honesto. Hoy, después de todo, puedo decir que estoy en paz. No con la traición, no con el dolor, sino con mi decisión. Abandoné a mi familia porque entendí que me estaba abandonando a mí mismo desde hacía años. Y cuando dejé de hacerlo, cuando puse un alto definitivo, encontré algo parecido a la libertad. Quizá la soledad sea el precio, pero al menos es una soledad en la que soy dueño de mi vida. No sé qué pasará mañana. Tal vez un día simplemente me pierda en un bosque y nadie sepa de mí nunca más. Y está bien. Porque por primera vez en mucho tiempo siento que mis pasos, aunque invisibles para el mundo, son míos y de nadie más.